Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes que lo he titulado La providencia de Dios. Mm. Así que yo quiero invitarte en esta noche ya a que dispongas tu corazón para que hoy juntos nosotros conozcamos, ¿cierto? A Dios como nunca lo hemos conocido, porque nosotros eh, conocemos a Dios, pero nunca vamos a dejar de conocerlo porque Dios es eterno, es inmenso, tiene muchas cosas que decir. Amén. Pero quiero que hoy profundicemos, ¿cierto? Y empecemos a hablar acerca de conocer a Dios y entender lo que significa la providencia de Dios. Amén. Esa soberanía intencional de Dios para con los hijos e hijas de Él y también para con el mundo, porque dice la palabra que Dios inclina el corazón aún del que no es creyente a lo que Él quiere, a lo que Él necesita. Amén. Amén. Así que en esa soberanía y en esa providencia, nosotros podemos descubrir que nada de lo que nos sucede a nosotros es al azar, ni nada es porque sí. Todo tiene una razón. Amén. Y quiero que usted vea Segunda de Tesalonicenses 1:2. Vamos a ir en la nueva versión de las Américas o NLA, es que se dice BLA, Biblia de las Américas. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:2. Todo lo que ocurre en este plano terrenal tiene un propósito y es que Cristo sea glorificado. ¿Mm? Y quiero hoy sentar unas bases importantes para que podamos entrar en la enseñanza y en todas estas enseñanzas que hoy vamos a estar profundizando acerca de la providencia de Dios y la soberanía. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Discúlpame, no es 2, sino 12. Yo aquí escribo mal. Dice, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Amén. Conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿cierto? Él de una u otra manera compra para Dios, redime para Dios un pueblo. ¿Mm? Y el fin de todo lo que hacemos es llevar gloria al nombre de Dios en absolutamente todo, todo, todo lo que hacemos. En todo glorificada a Dios. Hay muchos textos, muchos salmos que hablan de eso. Dice que todo lo que propongas en tu corazón, hazlo como si lo hicieras para Dios, ¿cierto? Aún lo más mínimo, como si Dios te estuviera viendo. Hay muchos textos que hablan de eso. Apocalipsis 5:9. Vamos a hacer una introducción así lo más rápido posible. Amén. Cuando les digo que la muerte del Hijo de Dios compró para Dios un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Miren este versículo tan lindo. Hasta se han escrito muchas canciones con este texto. Y cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Atención. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque ahí estamos nosotros. Ahí en ese texto sí estamos realmente, literalmente nosotros ahí metidos, ahí en ese sanduchito de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Entonces, diría yo que la transacción entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? En la muerte de Cristo, ¿mm? ¿Entienden? Es tan poderosa que aseguró absolutamente
por todos los tiempos y por toda la eternidad. Diga conmigo, todo lo necesario para llevar la iglesia al cielo, a una eternidad. Ustedes saben que por el pecado nosotros perdimos y fuimos destituidos de la gloria del Señor. Pero a través de Cristo y a través de todo el proceso que hizo Cristo, la redención, el sacrificio, la sangre, nosotros tenemos ahora acceso a la eternidad. ¿Entendemos eso, verdad? Bueno, ahora yo, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Romanos 8:12. Es importante que me preste mucha atención con esto que parece básico, pero hay que poner este piso para poder entrar en el tema de qué es la providencia de Dios, qué es la soberanía de Dios, esa soberanía intencional. ¿Qué significa todo eso? Porque hablamos, Dios es soberano, pero ¿y qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? No, que Dios es soberano, que la providencia de Dios, que Dios proveerá. Perdón, yo bajo esto. Quiero verle la cara a Laura. Y a Lady y a mi esposa que no hacen sino charlar ahí. Dice Romanos 8, versículo 32, hijito. Romanos 8:32. Dice, escuchen esto, miren, quizás, esto es una introducción, esta no es la enseñanza, pero quizás este versículo de la Biblia sea uno de los más importantes, porque en este versículo, mi amado hermano, mi amada hermana, se resume todo lo que tiene que ver con la providencia de Dios y el plan de Dios. Es uno de los versículos, para mi modo de ver, quizás el más importante. Toda la Biblia es importante, pero en este versículo se coge la Biblia entera así. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que, ¿qué? Lo entregó por todos nosotros. Ahí está todo el plan de redención, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios empezó a profetizar desde el Génesis hasta la venida de Cristo, cuando hace todo Cristo. Ahí está en eso. Luego dice, ¿cómo no nos concederá también, cómo no nos concederá también con Él, o sea, con Cristo, todas las cosas? O sea, si Dios nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos va a entregar otras cosas? O sea, todas las cosas. ¿Entienden? Entonces, aquí hay una conexión, a mi modo de ver, una conexión tan fuerte entre el mayor acontecimiento de nosotros, ¿cierto? Que es la muerte de Cristo, el mayor acontecimiento en el universo, conectado con el mayor futuro que podríamos tener. Por eso digo que este versículo es muy importante. El que entiende este versículo a su plenitud, entendió la Biblia. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque aquí se relata, como les digo, el mayor acontecimiento, que es la muerte de Cristo, el plan de redención, la razón por la que existe este libro, ¿cierto? Y seguido a eso, un futuro. ¿Van conmigo? Entonces, en otras palabras, tengo acá, el que no negó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Es casi la misma traducción. Mírenme todos, pues por supuesto que sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer, familia. Es imposible que no lo haga si ya dio lo más caro. Si ya dio lo que más costaba, que era Cristo. Ya lo entregó. Lo demás ya es añadidura. Viene por detrás. Entonces, pensando en esto, en este principio, todo es nuestro. Piensen por un momento. Y si no me cree, esto es Corintios, capítulo 3, 21 al 23, para ir entrando en el tema. Primera de Corintios 3. Miren esto que dice acá. Por eso le digo, diga conmigo, todo es nuestro. Repita fuerte, todo es nuestro porque el Padre no negó a su propio Hijo. Leo,
Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Uy, me adelantaste. Todo es vuestro. 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, familia, si tenemos a Cristo, tenemos acceso a todas las cosas buenas, ¿no? Las cosas lícitas, porque hay algunos que anhelan casa, carro y beca, pero de una manera ilegal o deshonesta. ¿Mm? Amén. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios a través de Cristo. Amén. 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 Entonces, cuando Cristo murió, escuche esto, escuche este pensamiento. Cuando Cristo murió, todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos, su pueblo, ¿cierto? Para pasar por este camino, por este mundo, por estos 100 años que vamos a vivir. Yo tengo fe que va a vivir 101 años y que al 102 hago así en mi cama y me voy sin sufrir, tengo fe. Vamos a ver si pasa o no, ¿cierto? Porque hay situaciones que uno mismo siembra, tanta pantalla, tanta trasnochadera, les pasa factura, ¿cierto? Entonces no sé si cuando sea muy viejito va a empezar a temblar, se me olvidan las cosas. No lo sé, pero yo os creo, ¿cierto? Tengo fe de que independientemente de eso, ya con lo que hizo Cristo por mí y por usted, ¿cierto? Nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos ya todo lo que necesitamos, perdón, me enredé, para poder caminar en este mundo con santidad y amor. ¿Mm? O sea, fue totalmente asegurado. Dios Padre lo predestinó y Dios Padre se lo proveyó. ¿Mm? Amén. Entonces ahí empezamos a entrar en el concepto de providencia. Amén. De providencia. Diga conmigo, Dios Padre lo predestinó y Dios Padre se lo proveyó. Porque todo se trata del Padre. Dijo que el mismo Jesús, que tiene la distinción y el honor y la honra, así como Dios. ¿Cierto? Porque Él también es Dios, así como el Padre. Pero Él mismo dice, yo no vine a hablar mis palabras. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cómo nos toca? ¿Qué toca hacer? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no se haga como yo quiero, haz como tú quieres. Amén. Soberanía intencional de Dios sobre todos nosotros. Amén. Entonces, la Biblia, este librito que tengo acá, está lleno de conocimiento sobre el objetivo final de Dios. En este libro, desde el Génesis hasta el final, está lleno de lo que es el plan, el propósito y el objetivo final de Dios. Hay cosas en nuestra vida, circunstancias que a veces nos suceden que no entendemos. Y lo único que atinamos a decir es, Dios es soberano. ¿Qué hubo, Dani? ¿Qué más? Bienvenido. ¿Qué hubo, parcero? Lo único que atinamos a decir es, Dios es soberano. Dios sabe por qué lo hace. Sí, es verdad, pero en ese Dios es soberano hay una desconexión de nuestro corazón con Dios. Y a eso es a lo que hoy le vamos a martillar y a entender. Cuando se dice que Dios es soberano, ¿qué es eso? No, que todos los niños que mueren en África del hambre. La respuesta fácil es, Dios es soberano. Dios sabe cómo hace. ¿Sí? Vamos a profundizar a medida que avancemos en estos mensajes. Amén. Entonces, página tras página, este libro llamado La Palabra de Dios cuenta con una impresionante historia, ¿cierto? Todos unos sucesos que nos enseñan cuál es el carácter y cuál es el alcance de la providencia de Dios y el por qué sucede cada cosa. Delante de Dios no hay cosa que suceda porque sí. Todo tiene una razón de ser, hasta lo malo está explicado acá. Aquí está. Cuando empecemos a profundizar en los mensajes y empecemos a entrar de lleno en la palabra,
usted va a entender por qué muchas cosas le han sucedido a usted en la soberanía intencional de Dios. Amén. A veces nos pasan cosas que parece que fuera algo malo. Y para nuestra carne y para nuestro bolsillo también. A veces es algo malo. Pero usted no tiene ni idea que eso fue una providencia divina para salvarle a usted la vida. ¿A alguno le ha pasado eso? Levante la mano. Levantemos la mano sin pena. Cachetones. Amén. Mire este texto y con este texto termino la introducción. ¿Ok? Isaías, y este texto que vamos a leer va a ser el fundamento de toda esta serie en la que vamos a empezar a profundizar acerca de la soberanía y la providencia de Dios. Isaías capítulo 46, por favor anótelo, escríbalo, guárdelo en su corazón, en el celular, donde quiera. Isaías capítulo 46, versículo 10 y 11. Es poderoso, poderoso ese texto, pero demasiado poderoso. Toda la Biblia es poderosa. ¿No? Cada semana me enamoro de un versículo diferente. Dice, escuchen esto, papi, es del 9, hijito, 9 y 10. Atención, iglesia de Sion. Dice, acordaos de las cosas anteriores. Aquí está hablando Dios. Ya pasadas. ¿Porque qué? Porque yo soy Dios. Y no hay otro. Eso es una afirmación poderosísima. Luego dice, repite, yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Vuelve y pisa. Y dice que declaro el fin desde el principio. Entienda esto, por favor, abra su corazón, su cerebro, su mente a pensar, gente de Dios. Dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, por favor diga la última palabra. ¿Qué? Esto es poderoso. Esto es soberanía intencional de Dios. En otras palabras, la providencia divina. Y vamos entrando en la enseñanza y en el término. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo le pregunto a usted si usted de pronto ha pensado, ¿cierto? Que usted de pronto puede usted tomar decisiones propias y de pronto tomar decisiones, dar pasos, ¿cierto? Sin esa bendita consulta a Dios. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito de Dios con su vida? Piénselo rápido. Piénselo. Si alguien le preguntara, si yo le preguntara, bueno, X, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Les voy a preguntar, Lady, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? Una frase. Que lo honres y que lo ames. Listo. Caro, comunión, estar con Él. Eso es una respuesta muy buena. Gabriela, ¿cuál es el propósito de Dios contigo? Que lo siga. O sea, que lo pongas de primeras. Edward, ¿cuál es el propósito de Dios contigo? La versión corta, resumida. Que lo ames, que lo honres, ¿cierto? Y en eso se desglosa todo lo demás. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es tu nombre? Sí. Wendy, ¿cómo estás? ¿Cuál crees que es el propósito de Dios contigo? Seguirlo, honrarlo a Él. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu propósito en Dios? Ser testimonio de Él, testificar. Muy bien. Víctor, ¿cuál crees que es el propósito de Dios contigo?
sea, ser como un reflejo de Cristo. Eso es lindo. Si yo les pregunto a todos, me responden cosas hermosas, lo que hay en el corazón de ustedes que ustedes atesoran para Dios, ¿cierto? Entonces, mire, todos tenemos un propósito, todos tenemos un diseño, aún en nuestra propia mente tenemos un deseo a dónde llegar, sea naturalmente, laboralmente y aún con Dios, ¿sí o no? Entonces, a veces nosotros tenemos que entender ese objetivo, esa meta final que tiene Dios con nosotros, para que a través de esa meta que Dios tiene con nosotros, nosotros podamos entender la providencia de Dios en nuestras vidas. En español, hay un lugar en Estados Unidos que se llama Minnesota, en donde el clima es muy complejo. Entonces no son como las casas de acá, que tiene su primer piso y ya está, sino que cuando se va a construir casas en Minnesota, tienen que hacer unos huecos, pero gigantes hacia abajo, que parece que fueran a construir un edificio, porque tienen que hacer sótanos, lo que se llama en Estados Unidos el basement, para el clima, para poder controlar bien el clima y tener la calefacción, el frío, y también para estar en esos subterráneos cuando el invierno se pone muy fuerte o cuando el verano, sea el calor, ya es una cosa que parece el desierto de Sahara. ¿Mm? Entonces, una persona que no entiende, ¿cierto? Supongamos que alguien va a construir una casa en Minnesota. Ese es el objetivo de la persona. John y Diana van a construir una casa en Minnesota. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿no? Pero por fe. Es que Miami no me sirve el ejemplo. En Minnesota, que porque hay que hacer unos huecos gigantes. Entonces, para construir esa casa se tiene que hacer unos huecos, cavar unos enormes agujeros en el suelo, ¿cierto? Como les dije, los sótanos son importantes en este clima. Ahora, si yo no conozco lo que quiere hacer John y Diana, ¿cierto? De construir una casa en Minnesota, cuando yo vea ese hueco gigante, yo voy a decir, pero ¿y ese hueco qué ondas? ¿Qué ondas con ese hueco? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Entienden? Entonces, pero si yo conozco el objetivo final, ¿cuál es el objetivo final? ¿Cuál es? Entonces yo veo el hueco, veo esa cosa gigante y yo digo, yo entiendo, ese hueco es necesario para que puedan construir su casa bien. ¿Entienden? Entonces, la naturaleza de la providencia o el alcance, en el ejemplo nuestro, el alcance del hueco, ¿cierto? Se entiende es porque usted primero entendió el objetivo, la meta, el propósito final. ¿Mm? ¿Van conmigo? Entonces, apliquemos eso ahora a la providencia de Dios para ir entrando en el tema. En la providencia de Dios, ¿cierto? Cada cosa que Dios se suscita para nuestras vidas tiene un propósito, una razón de ser. ¿Mm? Amén. Tiene una razón de ser. Quiero que escuche esto que tengo acá en mis notas. La providencia lo abarca todo, lo impregna todo. Cuando Dios dirige la voluntad humana, escuchen esto, hay un misterio que hace que la persona experimente el giro de Dios en su corazón, en su propia preferencia. Dios transforma las vidas. Dios cambia los corazones. Amén. ¿Quién hace eso? ¿Cierto? Escuche esto. Y al hacer eso es un auténtico acto y es algo que sale genuino del ser humano, de amar, de buscar a Dios. Amén. Pero antes de que eso ocurriera, en mis palabras, es la mano invisible. Lo que de manera graciosa se puede decir. La mano invisible de Dios guiándolo todo, sustentándolo todo. Yo conozco familias acá que
por de dónde vienen, por su herencia, el lugar donde fueron creados, cómo fueron sus papás, en el entorno en el que vivieron, era imposible, naturalmente hablando, que sean los hombres y las mujeres que son hoy. ¿Mm? Pero, diga conmigo, la mano invisible, la providencia de Dios perseveró a ese hombre, perseveró a esa mujer y hoy en día cumplen un propósito en Dios. Más o menos, apenas estoy entrando. Eso es a lo que llamamos providencia, soberanía intencional. Amén. Entonces, escuche esto, que esto me voló el cerebro y quiero que si lo entiende, sé que le va a entrar a su corazón. Dios es soberano sobre las preferencias del hombre. Dios está por encima. Escuche. Y el hombre es responsable de sus preferencias. ¿Entendió? No entendió. No entendió. Dios es responsable. Responsable no. Dios es soberano sobre las preferencias del hombre. Dios está encima, inclina el corazón a lo que Él quiere y a donde quiera y como sea. Y el hombre es responsable de sus preferencias. No es del que más corre ni del que quiere, sino es de Dios quien quiera tener misericordia. Nadie toma para sí esta honra, dice la Biblia, sino aquel a quien Dios ha elegido. Y esto es una explosión en el cerebro así, porque Dios es soberano, ¿cierto? Inclina el corazón del hombre a lo que él quiera, pero el hombre es responsable. Sé que es difícil de entender, pero a medida que vayamos avanzando en los mensajes, vamos a descubrir, amén, por qué es así. La mano oculta de Dios en ordenar todas las cosas y sus mandamientos que han sido revelados en este libro exigen de todos nosotros obediencia. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? ¿Alguien duda de este libro? Todos creemos y obedecemos la palabra, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, en la mente de Dios, en el cerebro de Dios, todos esos mandamientos que Dios nos ha enseñado, que nos han revelado, todo eso exige una obediencia que está en perfecta armonía con la mente de Dios. ¿Mm? Pero muchas veces eso no está en nuestra experiencia visible. ¿Mm? En otras palabras, Señor, llevo años en la iglesia, ¿cierto? Y sigo viviendo esta situación. Señor, he orado por esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigo viviendo la misma situación, ¿cierto? O sea, en nuestra experiencia visible y en lo que estamos viviendo en este cuerpo, en esta dimensión natural, a veces no entendemos el por qué. Piensen por un segundo en los instantes de lo que hemos hablado varias veces, cuando Abraham es probado por Dios. ¿Qué está pensando Abraham en ese momento? Cuando está subiendo el monte a sacrificar a su hijo. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos obligados a seguir y obedecer a Dios en lo que Él nos ha revelado, que es este libro, ¿cierto? Mírenme, así entendamos o no entendamos. Amén. Así nosotros, escúcheme, el obedecer a Dios traiga a nuestra humanidad dolor. ¿Mm?
muchas de las situaciones que Dios nos permite vivir, caminar y experimentar son la providencia de Dios. De Dios sale lo bueno y cuando es necesario también sale lo que no es tan bueno. En el buen sentido, ¿no? O sea, la providencia de Dios, el cortar, el frenar, el que nos sucedan situaciones que nos sacan de nuestra, gracias, de nuestra comodidad. Amén. Eso es providencia. Amén. Entonces, quiero que veamos los componentes básicos de la providencia y paramos hasta ahí. Amén. Entonces, mire, en el texto relatado de Génesis 22, que es la historia cuando Abraham es probado por Dios, ¿cierto? En esta historia nosotros aprendimos que era una ofrenda del lugar santo, ¿se acuerdan? Porque es algo que Dios pide, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien, aquí ya entramos en el tema. Entonces, antes de subir el monte, es muy asombroso, ¿cierto? Que antes de subir al monte Moría, Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Recuerdan? Y él, yo tengo acá en el 7, en el 22:7, Génesis 22:7 dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío. ¿Cierto? Y cuando Dios le muestra que tiene todo el proceso, ya está listo para sacrificarlo, que tiene la mano arriba con el cuchillo, ¿cierto? Ya detente, ya sé que me amas, ¿cierto? Cuando Dios le mostró a Abraham un carnero atrapado por los cuernos en el zarzal, en las espinas, Abraham exclamó y dijo, Abraham llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. ¿Mm? Y me puse yo a investigar la palabra original, ¿cierto? Y llama mucho la atención, escuchen esto, llama mucho la atención que la palabra original no es proveerá, sino es ver. Es como si estuviera Abraham diciendo, Dios verá, Dios ve, Dios está viendo, Dios está viendo. ¿Mm? Y luego más adelante cuando hace todo el proceso Abraham, dice, y llamó, bautizó él en la autoridad que él tenía como patriarca de Dios, como hombre de Dios, bautiza ese lugar y dice, este lugar se va a llamar Jehová Jireh. Y Jireh significa ver, visto. ¿Mm? Es como si quisiera decir a Abraham, y en el monte de Dios será visto. ¿Mm? Entonces, Abraham simplemente cuando el niño le dice, papá, y el holocausto, ¿dónde está el animalito para esta? Es como si Abraham le estuviera diciendo, Dios verá para sí el cordero. Dios verá. Cada vez que aparece en la traducción contemporánea de Reina Valera, Dios proveerá, es ver, 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 ver. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, yo estoy chismoseando en la Biblia llamada Jubileo, una traducción que es supremamente literaria, o sea, que coge palabra por palabra. Lo bueno de las traducciones contemporáneas es que coge toda la idea y trata de una manera que el lector entienda. Por eso proveerá, Jehová Jireh, mi provisión, se entiende, ¿cierto? Pero si vamos a la traducción literal, es como si estuviera diciendo, el Señor ve. Eso significa Jehová Jireh, el Señor ve. Entonces, hasta hoy en día, como dice la palabra en el texto, dice, por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será visto. En otras palabras, será provisto.
habrá providencia de Dios. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿cierto? ¿Por qué ver? ¿Mm? ¿Por qué el ver de Dios en Génesis 22 se refiere en realidad a su provisión, a su providencia? ¿Por qué? Quiero que piensen, pensando. ¿Mm? Dios no ve simplemente como un espectador. Por eso es que Abraham es un hombre tan confiado y con tanta fe que la palabra que él dijo es, Dios ve como Dios sabe, Dios está viendo. ¿Mm? Y Dios, escúchenme, Dios no ve simplemente como un espectador, como nosotros que a veces vemos alguna situación y somos espectadores. Muchas veces yo soy espectador de la necesidad de alguien en la calle. ¿Mm? Muchas veces soy espectador de las necesidades de alguien en mi familia. Yo sé que la está pasando mal, estoy viendo, conozco, pero no hago nada. Dios no es así. Amén. Leímos en Isaías, ay, déjamelo ahí, no lo quites. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios no es un espectador pasivo. Siendo Dios, Él nunca es un mero observador, no es un observador pasivo del mundo y de las situaciones, de lo que pasa, ni tampoco es una persona que dice el futuro y se queda ahí como que no hace nada. ¿Mm? Donde quiera que Dios mira, Dios actúa. Donde quiera que Dios mira, Dios actúa. Amén. Hay una versión que dice, yo ya he visto que tú me amas, yo ya conozco que tú me amas y no me vas, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Yo ya veo, estoy viendo. Y por eso acciono, por eso, mírenme, por eso proveo, por eso hago, por eso actúo. Amén. Amén. En otras palabras, para que se entienda un poco más, hay una profunda razón de peso bíblica, teológica, como usted quiera decirla, de que la providencia de Dios no significa solamente ver, sino ver para. Por eso es que en la traducción ahora contemporánea es providencia. ¿Mm? Amén. Es ver para. En otras palabras, es como que ah, cuando usted dice, no, yo veo por mis hijos. Ese modismo viene de la palabra. Ese ver, ese modismo en nuestro idioma viene de aquí. No, yo veo. ¿Qué es eso? Yo respondo, yo estoy pendiente, yo resuelvo, yo proveo, yo veo por mis hijas, Angélica, ¿cierto? Felipe, yo veo por mi esposa y mis dos niños. Yo veo que no, que se mete entre los ojos de los niños y él ve por los niños. ¿Se entiende, no? Lo que se quiere decir. Abraham la tenía clara. Él sabía y decía, Dios ve, como diciendo, Dios se proveerá. O sea, la traducción es correcta, pero si vamos a la esencia y profundizamos, es esa confianza en Dios, es esa confianza que sin importar lo que suceda, Dios está viendo, Dios ve por mí. Dios se proveerá de un cordero, le dijo su papá al niño. ¿Entienden? ¿Entienden? Amén. Entonces, mire esto tan lindo. Cuando Dios ve algo, Él se encarga de eso. Amén. Amén. Dice la Biblia, traigan delante del trono sus peticiones, traigan, ¿sí? Hay otro texto en Génesis que dice, mi honradez hablará por mí. A un hombre que era un engañador, que era un tramposo, que era un berriondo. Después Dios lo transforma y él habla con su boca y dice, mi honradez hablará por mí.
Pero el papá, como sin manitos, sigue viendo pornografía a escondidas. Estamos viendo que lo que sea, en su casa, en su propia vida, en sus situaciones, usted está viendo como sin manitos. Sí, pero gloria a Dios, tenemos manos para actuar en Cristo Jesús. Amén. Y gloria a Dios que Dios no es como nosotros, que Dios no es un hombre para mentir, porque yo he dicho hartas mentiras. Si no, pregúntenle a mi esposa. Gloria a Dios, porque cuando Dios ve algo, es para. Ese es el ver de Dios. Ese es lo que significa Jehová Jireh, eso es lo que significa provisión, providencia de Dios. Dios ve y actúa. Dios ve y actúa. Dios miró la vida de X hombre y dijo, lo veo, voy a hacer esto con él. Y empieza Dios. Veamos la vida de José, que más adelante la vamos a ver en los mensajes que vayan más adelante. Pero miren la vida de José, José el de la Biblia. Dios ve en su providencia que viene una escasez para la tierra, ¿cierto? Y que de él y sus hermanos iba a levantar la nación de Israel, porque fue una promesa que Dios le dio a Abraham, luego se la dio a Isaac y se la repitió a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. ¿Entienden? Esa es la soberanía de Dios intencional. Desde Abraham Dios empieza a pensar y a organizar, a inclinar el corazón, a cuadrar la situación. Pero es Dios el que lo hace. Por eso el hombre es traicionado por sus hermanos. Le pagan re mal, pero re mal. A José, que era un muchachito de unos 12, 13, 14 años, lo tiran en un hueco, lo iban a matar y su hermano mayor Rubén dice, espere un momentico, no lo matemos, porque él tenía un poco más de temor de Dios por ser el primogénito. Y Judá le sale adelante y dice, no, vendamos ese chino, no sé qué. Se sabe la historia más o menos, ¿no? ¿Cierto? Mírenme, todo eso era providencia. Providencia para aprender, para que él aprendiera a confiar en Dios, para que él, si a él no le pasa eso, él nunca llega a ser el principal en Egipto. Y a través de él, a través de todo ese proceso de providencia de Dios, él llega a ser una tipología de Cristo, porque dice que en toda la tierra vino tanta hambre que todo el mundo venía a Egipto a hablar con José para que José le diera alimento. Y José, a través de todo ese proceso de dolor, preservó millones y millones y millones de familias de todo el planeta. Lean la historia. Dice que todos los pueblos de toda la tierra venían a hablar con José. José, deme unos granitos de arena. José, ¿entienden? Y eso, si usted lo pasa a lo espiritual, es eso. Cuando nos pasan cosas difíciles, permitidas por Dios, ¿qué hace eso? Forma nuestro carácter, nos da sabiduría, entendimiento. Las embarradas que yo cometí, no quiero que mi hijo las cometa, ¿cierto? Y así con muchas cosas. Todo eso es providencia de Dios. Amén. ¿Entienden? Por eso, gloria a Dios que cuando Dios ve, es un ver para. El ver de Dios es ver, diga para. ¿Sí? El Dios de ver. El ver de Dios es ver para. No como nosotros, que vemos y las deudas hasta arriba. Sigamos gastando como si no estuviéramos endeudados. Que el niño se porta mal, que el berriondo chino hay... No, mi hijo es un santo. No me le digan nada, etcétera. Aquí nos podemos quedar tirando ejemplos los que quieran. Gloria a Dios, que Dios no es como nosotros. Que Dios en su soberanía intencional se provee para nuestro beneficio. ¿Con qué fin? Se los dije al principio, con el fin de que todo lo que hagamos sea para glorificar al Señor. Ese es el fin. Me da pena bajarlos del bus. Yo ya me bajé del bus hace años atrás, en donde yo pensaba que yo había nacido para ser grande, exitoso y famoso. Ya me bajé de ese bus.
Nacimos para llevar gloria y honra a su nombre. Ya, fin de la historia. No nacimos para tener casa, carro y beca y ser los famosos, los millonarios. Está bueno eso. Y qué bacano si lo logran tener. Si tienen el corazón para administrar eso, Dios se los da. Porque Dios quiere que todos prosperemos. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas. Condición, así como prospera tu alma. Si no tiene plata, es porque su alma no ha prosperado. ¡Oh! Perdón que se lo diga así. Si usted está pasando dificultades y cosas que usted no ve, hermano, algo está pasando. Eso no es de gratis. Y eso es providencia. Soberanía. ¿Usted qué sabe? Si a usted Dios le da un trabajo, usted se gana 20 millones y ¡oh! No volvimos a ver a Michael. Lo perdimos. Se ganó 20 millones, le salió un trabajo brutal y lo perdimos. Víctor se pensionó y ahora se gana 30 millones y dejó de ir a la iglesia, se dedicó a pasear. Se dejó de congregarse. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí me explico? Angélica la ascendieron y ya tiene tanto billete que ¿sabe qué, muchachas? Vámonos 8 meses para ¿dónde quieren ir a viajar? ¿A dónde les gustaría? ¿A Italia? Uy, sí, bonito. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso se llama providencia, provisión espiritual. Y vea, de esta también, que Dios es el dueño de todo eso. Pero ¿y qué pasa? ¿Dónde está que no llega, que no la vemos? ¿Qué pasa? Amén. Amén, familia. Amén. Mire, quiero terminar con algunas definiciones de providencia de hace siglos atrás, de gente, de hombres de Dios con mucho peso de Dios, que no aprendían Biblia a través de TikTok, ¿cierto? Y que no se ponían a investigar mirando Instagram. Y reels de Instagram de predicadores famosos, y entonces cogen lo que está diciendo el predicador y lo cogen para ellos y no tienen ni idea por dónde viene ni para dónde va. Esta gente que les voy a leer, no había internet, solamente tenían las Biblias así, y ni siquiera así, en rollos grandes. O sea, era lo que dicen acá, era inspirado por el Espíritu Santo, eso no había otra manera. Amén. Escuchen lo que eh, Ministerios antes, mire, tengo uno de 1500, tengo otro de 1600. Me puse yo a investigar la providencia. ¿Qué decían de la providencia? La doctrina de la providencia. ¿Qué pensaban? Escuchen. Esto sí tengo que leerlo porque es tal cual. No es mi pensamiento, sino un pensamiento. Aquí tengo, por ejemplo, Catecismo de, perdónenme el alemán mío, ¿sí? Bueno, una cosa ahí. 1563. 1563. Hace 8 días. Dice, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? Preguntan. Respuesta. Abran el corazón. Ya estoy terminando. Es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba y la lluvia y la sequía y los años buenos y los años malos y la salud y la enfermedad y la prosperidad y la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos acontecen no nos ocurren por azar, sino por su mano paternal. Amén. Por su mano paternal. Eso es una definición de 1563. Amén. Otra, tengo una que es la Confesión de Belga, 1561, que era para ellos la doctrina de la providencia de Dios. Escuchen. Creemos, un testimonio que ellos dan como una confesión que hicieron pública. Dice así, acerca de la providencia, 1561. Creemos que este buen Dios, después de haber creado todas las cosas,
no las abandonó a la contingencia o a la libertad y al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad. De tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. ¿Mm? Y yo pensaba en esta afirmación y yo decía, rayos, en estos escritos hay una cantidad de profecías del fin de los tiempos que se han venido cumpliendo. Hay una que me parece tan brutal que el cerebro me hace así, pum, pum, y es lo que se llama el río Éufrates. El río Éufrates es un río que queda allá en el Medio Oriente, que hace siglos y siglos era casi que un océano. Era gigante, inmenso, y corría, y corría, y corría. Y de ese río había mucha vida alrededor de todo, y eran las ciudades de antaño, que leemos en la Biblia, a través de ese río. Parece que por ahí cerca la cosa se pone compleja espiritualmente, y Dios lanza una profecía, y dice que cuando ese río se seque, estoy por venir. Maranatá, ahora ven, rasga el cielo y baja. En un caballo blanco veremos llegar. Bueno, hay muchas canciones que hablan de la venida de Cristo, pero ahí dice, cuando ustedes vean que ese río se seca, arrepiéntanse, pecadores. Porque estoy por venir, dice. Gente, ¿sabe qué? Ese río ya se ve como el caño ahí de la Boyacá. ¿Se han visto ese caño que a veces le pasa agüita cuando llueve? Así se ve. Vaya, miren en internet. Les doy permiso que entren a TikTok. Mentiras, entren cuando quieran. Tengan dominio propio y miren a ver cómo van a resolver delante de Dios. Pero mírenme, ese río ya está que se seca. Mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero, realizaré. Si Dios dijo y Dios quiere hacer de ti algo, mire hermano, así se vaya para la China, así vuelva, suba, baje, no se arrepienta, así se arrepienta, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a cumplir. Porque Dios ve para actuar. Dios no se queda solo mirando. Vamos a ver cómo va a resolver. No, Dios es papá. Y si ve que la acción que estás tomando o el paso que vas a dar te va a llevar de cabeza y vas a perder y no vas a cumplir el propósito de Dios, Dios desde la mano invisible mete la mano y hace lo que tenga que hacer. A veces es, uy, gracias Señor, metiste la mano. Y a veces, ay Señor, gracias porque metiste la mano. Las dos, como sea y por donde venga. Por amor a su nombre. Amén. Mire, leyendo el Éxodo, el Éxodo, cuando empiezan el peregrinaje, ellos empiezan a entrar a la tierra de Canaán. Dios dice así, no me deja, en mis palabras, no, discúlpenme los que se me ofendan, los de YouTube, no me deja ni uno vivo, me los pela a todos, hombres, mujeres y niños, me los mata a todos, parecía Pablo Escobar. Y si no está muerta, le desentierra a su abuelita y se la vuelva a matar. Y uno lee tampoco así. Uno lee eso y uno dice, Dios es como, ¿sí o no? Mire, resulta que las bellezas de Canaán eran unas personas que venían de un linaje satánico, porque eran los gigantes de la tierra. Génesis 6 dice que los demonios, los ángeles caídos, los que se arrastró Satanás, vieron a las hijas de los hombres y se llegaron a ellas y engendraron hijos. Y esos hijos eran esos gigantes de antaño que ganaban, que conquistaban tierras, que eran tipos de 4, 5, 6 metros. Goliat. Dios corta una cantidad de esos en Noé, pero la maldad vuelve y vuelve y vuelve y surge en esos pueblos.
¿Sabe por qué? Porque todo lo que se profetizó acerca de Cristo iba a pasar en esas tierras. Y Satanás sabe las profecías, Satanás sabe la providencia de Dios, lo que Dios tiene planeado, e intenta tirárselo como sea. Entonces, ¿qué hizo? Vayan, corrómpame en toda esa tierra, dañen todo eso, destruyan eso, que no haya manera de que nazca Cristo ahí. Porque Dios iba a nacer ahí, en esas tierras, en lo que la tierra prometida, la que yo les daré, donde fluye leche y miel, eso era Canaán. Después se convirtió en Jerusalén, ahí mismo. Y ahí nació Cristo. Por eso Dios dice, melos a todos. Claro, cuando usted entiende lo que yo les decía al principio, cuando usted entiende el objetivo final de Dios, usted entiende por qué el huecote. ¿Usted entiende por qué el huecote grande? Porque ellos van a construir la casa en Minnesota. ¿Se acuerda el ejemplo? Ya usted entiende la manera de pensar de Dios y por qué Dios en su soberanía hace lo que hace. ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué me...? Dios está encima moviendo los hilos, preservando el propósito. Imagínense a José de 16 años llorando. ¿Por qué mis hermanos me traicionan? ¿Dónde está mi papá? Se lo llevan para la cárcel, lo venden de esclavo, allá sufre. ¿Dónde está la providencia? Diga conmigo, providencia, soberanía intencional. ¿Entienden? Entonces, mire, cada vez que le suceda algo en su vida, sea bueno para usted o sea malo para su carne, descubra en eso la providencia de Dios. En cada cosa, por pequeña que sea, descubran ahí la providencia de Dios, la misericordia de Dios, la mano de Dios. Amén. Y me extendí mucho, perdón. Voy a leer otra. Este es el catecismo mayor de otro de por allá inglés, Westminster, 1648. Discúlpenme en el inglés y el alemán, ustedes saben, ¿no? No fluye la cosa. Dice, le preguntan a una serie de personas que vivieron en 1648, unos hombres y mujeres devotos de Cristo. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Las obras. Miren lo que ellos responden. Dice, las obras de la providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación. Todo lo que nos ha ocurrido, como dice Josué, cuando está inspirado por el Espíritu Santo, el pastor Josué, Ebenezer, y él tiene una exclamación y hay una autoridad en él con eso porque él lo ha vivido. Hay una autoridad cuando él dice, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha traído. ¿Sí lo han visto cuando el Espíritu lo coge y él la pone? Mire, dice, su santa, sabia y poderosa preservación y gobierno de todas las criaturas, a las cuales ordena, así como a todas las acciones de ellas, para su propia gloria. Ese es el fin. Ese es el fin. Llevarle gloria y honra a Dios. Si hacemos eso, si encontramos felicidad, satisfacción, deseo en eso, en llevarle gloria y honra a Dios, mire, todo lo demás en nuestras vidas marcha. Porque Dios ve para. Dios ve para. Dijo Dios, aquí está, mamita, papito, tengo el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Si desobedeces, te va a ir mal en la tierra. Si desobedeces, en la providencia mía para que aprendas y no te pierdas, te voy a enviar castigo, te voy a permitir estar en cautiverio. Todas esas situaciones difíciles en que a veces nos metemos por desobedientes. Eso es providencia de Dios. Es que Satanás tiene mi vida y estoy encarcelado. Por encima de Satanás y de todo lo que Satanás puede hacerte por pecador, está Dios encima. ¡Bum! Dijo Dios, vaya a Job. Satanás fue a acusarlo. Ay, que no has visto a Job, que ese Job dice que es el mejor. Es que tú le das todo, lo tienes mimadito.
Y Dios dice, listo, vaya, enférmelo. Sí, mátele los hijos. ¡Oh! Sí, quítele todo lo que tiene. ¡Oh! Dios, Dios lo permite, Dios no hace eso directamente. ¿Qué es eso? Soberanía. ¿Entienden? Esto es un tema que tenemos que seguir profundizando, amén. Pero es importante que usted se guarde hoy en el corazón eso. Dios ve para, amén, no es el ver de nosotros. Dios ve para actuar, eso es providencia, amén. Y rompamos ¿con ese qué? Rompamos con esa distancia en nuestro corazón cuando decimos, póngase de pie, cuando decimos, Dios es soberano, ¿cierto? Porque cuando pensamos, mírenme, cuando pensamos en esa soberanía de Dios, a veces tendemos a pensar como en el soberano, como por ejemplo ahora los países, el soberano de X país que él decide bombardear a quien quiera, porque es soberano. La palabra soberano significa autoridad, poder. Claro que sí. ¿Sí me explico? Pero cuando uno dice ese, pues Dios es soberano, ¿cierto? Ahí rompamos con esa desconexión. Es como, mire, se lo pongo todavía más en plastilina. He escuchado a hijos decir esto. Pues mi papá tiene esa costumbre, él hace eso. Yo no le entiendo nada. Pero él verá qué hace. Él ya se ha acostumbrado así, él es así. No entiende. ¿Sí me explico? Pero respeta la soberanía del papá. ¿Mm? ¿Cierto? Pero cuando usted puede traspasar eso y entender que de esa soberanía intencional de Dios es donde se desprende la providencia, ahí su corazón sí haya consuelo. Ahí su corazón sí haya eternidad, haya propósito. Pero cuando usted dice, pues Dios es soberano. Usted dice, por ejemplo, me dio cáncer. Dios es soberano. Sí, las palabras son las correctas. Pero ¿y acá qué está pasando? ¿Acá qué está pasando? ¿Mm? ¿Se entiende? Pero cuando usted dice, Dios no lo quiera, ¿no? Tengo esta situación X o Y, una enfermedad, pero Dios sabe por qué yo vivo esto. Dios sabe por qué yo tengo esto. Porque yo sé que Dios ya me dio a Cristo y en Cristo tengo todas las cosas. Y este trasegar o este caminar en la tierra es todo un proceso para tener un fin, que es llevarle gloria y honra a su nombre. ¿Sabían que uno de los discípulos era enfermito? Ahí se las dejo. Cristo, ¿por qué no lo sana? ¿Saben la historia de Mefiboset? El hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, que alcanza la misericordia de Dios. Y hay una tipología hermosa. El rey David representa a Dios y dice que por amor llama a Mefiboset y lo sienta a la mesa. Toda la vida no pudo caminar. ¿Vas a dejar de amar a Dios porque Dios no te da lo que quieres? Dime. ¿Vas a enfrentarte a la soberanía intencional de Dios porque no recibes una respuesta a tu oración? Dios ve para actuar. Amén. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás. Amén, familia. Amén, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por permitirnos conocer acerca de tu provisión y
tu providencia, Señor. Permítenos a partir de hoy, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para seguir aprendiendo acerca de ti, de tu soberanía. Que nunca se halle en nuestras bocas y en nuestros pensamientos despropósito alguno por nuestras vidas. Que tengamos la madurez y el conocimiento para avanzar como cristianos maduros, entendidos, Señor, de tu providencia y de tu soberanía. Que cuando hablemos de la soberanía de Dios, se entienda con todo nuestro corazón, Señor, aunque a veces nuestros caminos son muy diferentes a los tuyos, Señor. Tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Pero Padre, que nunca se haya una desconexión en nuestro corazón, Señor. Que podamos leerte, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para verte, para descubrir esa providencia, Señor. Danos mucha fe, así como Abraham, donde dijo, el Señor verá. Allí Dios verá, Dios está viendo, Dios tiene todo bajo control. Esta situación X o Y, buena o mala, Señor, tú te la estás proveyendo. Todo lo que pasa está bajo tu mano. Confiamos en ti, Señor. Permítenos, Padre, orar de esa manera en nuestras vidas, Señor. Que salga de nosotros la queja, que salga de nosotros el descontento, la murmuración, todas las cosas que lastiman nuestra relación contigo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que tú te proveas en tu soberanía intencional, Señor, lo que nos hará bien, lo que nos hará bien, Señor. Lo que nos hará bien, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Provéete como te decimos, Señor. Te damos todo lo que tenemos, te damos todo lo que somos, Señor. Estamos aquí. Señor, provéete ahora lo que nuestra vida necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Señor. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Te lo pedimos, Señor. Permítenos, Señor, conocerte, entenderte, Señor. Permítenos, Rey, descubrir tu mano sobre nuestras vidas. Permítenos entender que cada situación que hemos vivido tenía un propósito, Señor. Que no fue el azar, sino que fue la providencia tuya, Señor. Que quizás fue una mala siembra o algo que no se hizo en tu voluntad, Señor. Y trajo a nuestra vida dolor, enfermedad. Pero, Señor, por encima de todo eso estás tú, Padre. Siempre gobernando, Señor. Aún dice la palabra que los demonios tiemblan y creen. ¿Cuánto más nosotros, Rey? Que creemos que cada cosa de nuestras vidas es providencia tuya. Por favor, Espíritu de Dios, que a partir de hoy, de todos estos mensajes, Señor, que tendremos, nuestra fe aumente, Señor. Nuestra fe en ti, amado Rey, en esa providencia, que podamos verte, palparte, Señor, en cada cosa que nos sucede, Señor. Que podamos sacar la enseñanza, Señor, de cada cosa que tú nos permites vivir, Señor. Como dice tu palabra, que todas las cosas a los que son hijos tuyos sirven para bien. Por favor, Espíritu de Dios, que esta palabra, Señor, y estas enseñanzas de la providencia tuya, Señor, lleguen a nuestros corazones. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, queremos adorarte, Espíritu de Dios. Adorarte, Señor. Entonar un canto, Padre, para que podamos sellar esta palabra en nuestro corazón, amado Rey. En el nombre de Jesús. Adora un momento corto al Señor allí. Y pídele al Señor que esta palabra siembre tu corazón. Que caiga en buena tierra. Que caiga en buena tierra. Que podamos amar al Señor. Bendito Señor. El más bello
el cordero y el león. Eres digno de recibir todo el honor. El más bello, el cordero y el león. Hoy me rindo, cada corona te la doy. ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, hermoso Dios? ¿Quién se compara a ti, Jesús? No hay nadie como mi amado, como mi amigo. Amén, Señor. Vamos a hacer la Santa Cena. Por favor, siéntase en libertad de pasar, tomar el pan y el jugo de uva. Amén. Solo hay uno santo, que es 3 veces santo, sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo el Rey, Cristo el Rey, Cristo el Rey. Cristo el Rey, solo hay uno digno, para siempre digno, perfecto sacerdocio, nos ha revelado Cristo el Rey, Cristo el Rey, solo hay uno santo, que es 3 veces santo, sentado en su trono, por siempre exaltado es Cristo el Rey, Cristo el Rey, solo hay uno digno, para siempre digno, perfecto sacerdocio, nos ha revelado Cristo el Rey, Cristo el Rey. Miren este versículo. Proverbios 19:21. ¿Me lo puedes poner en la pantalla mientras
Todos recogen el pan y el vino. Proverbios 19, versículo 21. Mire esto tan lindo. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre o mujer, humanidad, ¿cierto? Mas el consejo del Señor permanece. Amén. No hay nadie que pueda cambiar lo que Dios quiere hacer contigo. Quiero que lo escuches con atención y con todo tu corazón. No hay nada que puedas hacer para cambiar los buenos planes que Dios tiene contigo. Amén, iglesia de Sión. No importa aún si tus planes, aún en tu corazón, que es de donde emana la vida, no importa ni siquiera si has en tu corazón deseado cosas que sabes que no están mal, que están mal. Por encima de todo eso, el consejo del Señor permanece. Y quiero decirte, dice consejo, el consejo, la voluntad de Dios, el mandamiento que Dios te ha dado. Saben que cuando Cristo está en la tierra y baja a las aguas para bautizarse, Juan el Bautista era un humano como nosotros. Ni siquiera tenía al Espíritu Santo de lleno, sino venía por momentos y volvía y se iba. Porque no vivían todavía en el nuevo pacto. Cristo no había muerto en la cruz. Pero escucha esto. Juan el Bautista dice, pero yo ni siquiera, lo hemos cantado, ni siquiera soy digno de las sandalias. O sea, deberías tú bautizarme a mí que tú eres el Cristo. Y Jesús responde con tanta sabiduría y dice, mira, es necesario que tú me bautices. O sea, es necesario que esto ocurra para que cumplamos, mírenme, toda justicia. Para que cumplamos todo mandamiento. Ahora, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, hay un plan, como dice acá, un consejo del Señor que permanece. Hay un mandamiento para cada uno de nosotros, hay un diseño por el cual caminar. Cuando hacemos eso, caminamos en justicia. Cuando hacemos eso, le abre el espacio a Dios para que Dios pueda ver y actuar. ¿Entienden? Amén. Nadie puede frenar. Nadie. Ni siquiera Satanás lo logró. Frenar el plan de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, Dios lo va a cumplir. El versículo 11, ese es Isaías 46. Ya voy para allá. Amén. Si quieres me lo pones en la pantalla, Isaías 46, versículo 9, 10 y 11. El 11, hijito. Amén. Amén. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. ¿Cómo no vi eso? Tremendo. ¿Entienden, no? El ave de rapiña. ¡Ñe! ¡Ay! ¡Ay! Santo Dios. Situaciones difíciles que nos pasan, pero eso, mire, trajo sobre nosotros más peso, más humildad, más mansedumbre, más honor delante de Dios. A mí, las situaciones que me pasaron en el pasado trajeron lealtad a mi vida. Y de tierra lejana al hombre de mi propósito. Amén. Y miren esto, en verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo que planeé,
así lo haré. Ese texto está lindo. Amén. Confía en la providencia de Dios, confía en el Señor y Él hará. No te canses de hacer el bien, como lo dice Gálatas, no recuerdo la cita ahora. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos, veremos la providencia de Dios. Amén, amén. Dios es soberano, pero es una soberanía intencional. Él es Padre, Él ve para actuar. Él, como nosotros vemos por nuestros hijos, vemos por ellos y actuamos y vemos que se va a caer al hueco, pues ¿qué hacemos? Venga. A veces Dios nos jala con fuerza o nos coge la mano y nos jala hacia atrás con fuerza. Familia, eso es providencia. Amén. Amén. Dios ve para actuar. ¿Qué está viendo en ti? ¿Qué Dios ve en ti? Porque Dios no es un espectador pasivo. Amén. Amén. Vamos a parar. Vamos a ir a la cena. Aquí tengo la cita para hacer la cena. Se llevan la enseñanza, familia. Amén. Vamos a seguir profundizando en esta providencia de Dios, lo que es la providencia de Dios, la sabiduría intencional de Dios. Amén. Vamos a descubrir que Dios no es un caprichoso, que Dios no hace las situaciones que hace para lastimarnos, para hacernos daño, sino siempre con un fin. Siempre hay una razón de ser en cada cosa que nos ocurre. Amén.